Pensamiento basado en riesgos. Hemos comentado que dentro del sistema de gestión de calidad nosotros debemos de identificar lo que es los procesos y dentro de los procesos tenemos que identificar también los riesgos. Los riesgos es identificar los peligros. En la gestión de riesgos tenemos que identificar esos peligros. El pensamiento basado en riesgo implica identificar, evaluar y mitigar los riesgos dentro de los procesos. Esta metodología permite a las organizaciones anticipar los problemas. Los problemas es los peligros, aprovechar esas oportunidades y optimizar los resultados en los sistemas de gestión. Yo en un área de mantenimiento, ¿qué riesgos puedo tener? No tener el equipo o la herramienta adecuada. En el área de operaciones, ¿qué riesgos voy a tener? No cumplir la planeación operacional dentro de la expectativa de los vuelos a lo largo del día. Siempre vamos a tener riesgos en los respectivos procesos. Dentro de las oportunidades, resultados no deseados, al final de cuentas es el riesgo que siempre vamos a correr. Para identificar oportunidades, analizar el contexto en el que opera la organización. Al mismo tiempo, la prevención de los resultados no deseados se logra mediante la implementación de controles y evaluación continua de los riesgos. Entonces nosotros vamos a conocer qué riesgo vamos a tener en cada uno de nuestros procesos. Al final de cuentas vamos a generar esa mejora continua en nuestro proceso, eliminando los riesgos. A través de los datos de la información vamos a evaluar estos propios riesgos. Dentro de la evaluación de los datos es fundamental para la gestión de los riesgos, ya que proporciona información precisa para la toma de decisiones, utilizando indicadores clave de desempeño en las propias organizaciones que pueden medir la efectividad de sus propios controles. El ejemplo claro que hemos abordado dentro de la evaluación de datos es el análisis de confiabilidad en mantenimiento de aeronaves. Si nosotros tenemos el estadístico de los sistemas y subsistemas que llegaran a fallar y que de forma constante nos están generando una problemática estadística, pues nosotros vamos a estar en un riesgo constante. ¿En qué riesgo? En que nuestro avión no va a estar aeronavegable porque de forma constante nos está fallando este sistema. Vamos a tener una afectación operacional en el propio rendimiento. En este caso, recordemos que la rentabilidad son afectaciones. Si nosotros aplicamos un diferido en mantenimiento, que es una falla de mantenimiento como tal, y esto nos va a pegar en la rentabilidad, pues vamos a tener una afectación. La evaluación de los datos, en este caso, nos va a otorgar esas pautas e identificación de los propios riesgos dentro del mismo proceso. Entonces es importante la evaluación de los datos. El pensamiento basado en riesgos, todo modelo de negocio va a tener cierto riesgo dentro de la industria. De forma general, nosotros debemos analizar en el modelo de negocio de aerolínea qué riesgos presentamos, riesgos en mantenimiento, riesgos en operaciones, riesgos en tripulaciones, en todos los procesos, riesgos dentro de la industria. Más adelante tendremos que analizar forzadamente el contexto y a partir del contexto identificar esos riesgos generales. Dentro de la definición del pensamiento basado en riesgos, vamos a analizar o identificar y evaluar y mitigar todas las incertidumbres que pudiéramos identificar dentro de nuestros procesos. Incertidumbres que pudieran afectar el resultado de la propia organización. Si yo como mantenimiento no cumplo mi objetivo y caigo a ese riesgo, a esa consecuencia, pues voy a afectar directamente al resultado organizacional. Voy a dejar A o G, lo que es un avión en plataforma, inservible, que me va a afectar en los objetivos de la propia empresa. Y más aún si nuestros recursos están limitados, en este caso si tenemos pocas aeronaves y de esas pocas aeronaves pues dejamos fuera de servicio una propia aeronave, pues vamos a tener ciertas dificultades y en este caso pues debemos de hacer esa toma de decisiones informadas para
evaluar esos riesgos y evitar que nosotros tengamos esas consecuencias que generen una afectación a la propia objetivo organizacional de la misma empresa. Importancia en la gestión de calidad. Es muy importante los riesgos, considerarlos, es crucial al final de cuentas para el sistema de gestión de calidad, ya que cualquier vulnerabilidad que nosotros tengamos dentro de nuestro sistema, pues no vamos a lograr abordar esos objetivos como tal. Entonces es importante analizar todos los posibles riesgos que vamos a tener dentro de los aspectos de mantenimiento, operaciones, todos los procesos que tenemos dentro de nuestro modelo de negocio conocido como aerolínea. Dentro de los conceptos fundamentales, el pensamiento basado en riesgos incluye la planificación de acciones preventivas. Una vez que yo identifique por medio de la estadística estos riesgos, debo de prevenir para poder caer en esa situación no deseada. Todas esas conformidades, esas no conformidades. Recordemos, al final de cuentas, es una no conformidad, es un hallazgo que nos pone en el grado de vulnerabilidad. Este proceso se basa en la premisa de que todos los riesgos resultan en un efecto negativo y algunos pueden generar oportunidades. Algunos riesgos pueden ser beneficiosos. En este caso, si nosotros analizamos el modelo de negocio que nosotros traemos como aerolínea, podemos identificar a lo mejor una apertura de una ruta a cierto destino. Podemos identificar ese grado de riesgo de no poder llenar los asientos que ofrecemos al público. Pero al final de cuentas también podemos identificar un área de oportunidad. En este caso, nosotros podemos analizar la rentabilidad que podemos tener y de esa manera poder garantizar cierta rentabilidad en la propia operación. En este caso se entiende que ustedes tienen un modelo de negocio con una base de operación en el AIFA. Si nosotros analizamos hasta cierto punto qué beneficios pudieran tener ciertas bases de operaciones. Base de operación en el AIFA, no sé, en otro aeropuerto que consideren un aeropuerto que tenga cierta política de saturación, a lo mejor abrir una ruta en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿qué beneficios tendría? ¿Qué riesgos pudiéramos tener en afrontar una nueva ruta? Esas áreas de oportunidad que pudiéramos tener dentro de un mercado. En este caso se entiende que hasta cierto punto el modelo de negocio que ha establecido la nueva aerolínea del Estado, en este caso Mexicana de Aviación, ha sido establecer de manera conservadora la apertura de las rutas, pero hasta cierto punto, si analizamos en el mercado global, en el mercado local, vamos a hacer en ese punto de competencia algo que es inevitable. Entonces hay que analizar los modelos de negocio que podemos tener en algún momento para áreas de oportunidades. Vamos a tener infinidad de situaciones que pudieran poner en riesgo y infinidad de situaciones que nos pudieran generar esas ventajas u oportunidades dentro del modelo de negocio. El pensamiento basado en riesgo es algo que al final de cuentas nosotros debemos de analizar, debemos de verificar cada vez que nosotros realicemos un proceso, qué beneficios vamos a tener, qué riesgos vamos a tener, y siempre debemos de tener en mente que cualquier riesgo que vulnere la seguridad, pues en definitiva no se debe de tomar, ¿sale? Vamos a tener muchas situaciones. En este caso, si nosotros en algún momento llegamos a modificar un procedimiento de mantenimiento que está escrito por el propio fabricante y llegamos a esa vulneración del propio procedimiento a generar una situación que no es segura, pues de preferencia no hay que ponernos en riesgo. La seguridad es lo más importante que pudiéramos tener en el aspecto de aviación. Recordemos que una de las principales consecuencias para una aerolínea en el aspecto de seguridad, si uno de sus vuelos llega a ser efecto de un acto terrorista, puede tener consecuencias graves. Por ejemplo, si una aerolínea, tocamos madera, pudiera ser secuestrada, pues la confianza en este caso del cliente, del pasajero, pues se va a ver mermada en alto grado, y este caso pues pudiera provocar romper el modelo de negocio. El riesgo se define como el efecto de la incertidumbre
que puede tener las consecuencias, tanto positivas como negativas. Lógicamente, si no es una consecuencia positiva, pues en este caso, pues adelante, podemos arriesgarnos a obtener esa consecuencia positiva, como el ejemplo que yo les comenté. Abrir una nueva ruta partiendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues va a tener consecuencias positivas. Positivas en el aspecto como aerolínea, como partícipe de esta aerolínea, pero va a tener consecuencias negativas tal vez para otros tipos de aerolíneas. Entonces hay que analizar el tipo de riesgo que pudiéramos tener. Vamos a tener aspectos positivos, aspectos negativos dentro de la organización. Hay que reconocer esta dualidad, las cosas positivas, las cosas negativas, para poder implementar esas estrategias efectivas dentro del modelo de riesgo. Lógicamente, todo este análisis va de la mano del el contexto que se encuentra el propio modelo de negocio, en este caso la aerolínea, y pues uno de los temas importantes a considerar es el contexto que tiene cada una de las organizaciones. Entonces hay que analizar el contexto, en qué punto estamos, qué podemos arriesgar, qué podemos ganar, qué podemos perder en la definición de riesgos. Uno de los ejemplos de riesgos potenciales, pues ya lo comentamos, los riesgos potenciales que tenemos como industria de aviación es que se cierre el negocio. Y los riesgos potenciales van de la mano de la vulnerabilidad de la seguridad de la propia operación. Los riesgos pueden surgir como factores internos, como fallos en los procesos, o factores externos, como cambios en la regulación o en la competencia. Debemos identificar para poder ayudar a la propia organización e implementar medidas para poder mitigar. Esto es importante dentro de los procedimientos ya establecidos, dentro del esquema a nivel nacional de la legislación de la aeronáutica, de la aviación. Los esquemas ya han sido bien estudiados y si nosotros no cumplimos un procedimiento que ya está determinado por la legislación, nos estamos poniendo en un grado de vulnerabilidad alto en el aspecto de la seguridad. Y una consecuencia de seguridad puede ser prácticamente catastrófica, cualquier tipo de aerolínea que pudiera enfrentar esta situación. Hay que identificarlos con el fin de ayudar a la propia organización y poder mitigar cualquier tipo de riesgo y más aún si es un riesgo potencial. A su vez, pues debemos de identificar esas áreas de oportunidad que nosotros tenemos. Las oportunidades se presentan cuando existen condiciones favorables que puedan llevar a cabo resultados deseados, identificarlas y permitir que las propias organizaciones innoven y mejoren su productividad al mismo tiempo que abordan riesgos asociados. Permítanme un tantito. Yo voy a tener oportunidades dentro del análisis de los procesos, voy a tener ventajas, voy a tener desventajas. Las oportunidades nos van a entregar condiciones favorables. Si repetimos el modelo de negocio que pudieran afrontar como aerolínea perteneciente al Estado dentro de esas oportunidades favorables que se pudieran hacer de notar es en este caso el ingreso de capital. Recordemos, hace años dentro del contexto histórico que ha manejado lo que es la historia de Mexicana de Aviación y algunas otras aerolíneas como Aeroméxico. Aeroméxico y Mexicana pertenecían al grupo Cintra, que eran del sector paraestatal. En este caso es una inversión del gobierno en el cual pues, nos otorga esas facilidades, esas ventajas favorables. En el aspecto económico es un presupuesto que se tiene de forma constante año con año dentro de la participación del presupuesto que tiene el propio gobierno hacia la propia industria. En algunos momentos se manejó una estrategia organizacional por ambas empresas, Aeroméxico Mexicana, cuando pertenecían al grupo Cintra, que era el sector paraestatal, y dentro de esas ventajas era la estrategia de mercado. Recuerdo que en su momento Mexicana y Aeroméxico, cuando pertenecían al Estado, al gobierno, pues una se dedicaba
a los vuelos continentales, que fue el caso de Aeroméxico, y otra aerolínea que era Mexicana de Aviación, la antigua Mexicana de Aviación, se dedicaba a los vuelos hacia Estados Unidos. Ambas llegaron a tener cierta oportunidad en los vuelos de largo alcance hacia lo que es Europa o hacia Asia, y de cierta forma tuvieron esa ventaja. Una de las desventajas que pudiéramos denotar es la historia que ha sido marcada, y es inevitable contarlo, sin el afán de menospreciar las instituciones. Desafortunadamente ha sido los sindicatos. Recordemos que la historia de la antigua mexicana pues fue la falta de continuidad en el aspecto de continuar con los contratos de los propios sindicatos, particularmente de pilotos. En la actualidad entiendo que en este caso una de las ventajas o oportunidades que pudiera tener la nueva mexicana es que no pertenece el grupo de pilotos a un grupo de sindicatos que pudieran dar esas desventajas desfavorables para los resultados deseados de la propia industria. En algún momento la política aeronáutica, conforme fue pasando el tiempo, tanto para Mexicana y Aeroméxico, pues se decretó por política aeronáutica que se tenía que terminar ese monopolio. Pero si nosotros analizamos a nivel internacional cuántas aerolíneas grandes pertenecen al propio gobierno, cuántas ventajas pudieran tener por ser partícipes o pertenecientes al sector paraestatal, al propio gobierno, y qué desventajas pudieran tener si pertenecen al sector particular. Si nosotros estamos hablando de una empresa de negocios que solamente pertenece a lo que es al sector privado, pues estamos entendiendo que el sector privado tiene que rendir esas cuentas directamente a una persona particular, y eso nos genera desventajas en el aspecto de los beneficios económicos que pudiéramos tener para el desarrollo estratégico. Al final de cuentas, recordemos que la filosofía o la estrategia organizacional planteada dentro de la visión, dentro de la misión, es otorgar esas facilidades a todo tipo de personas, en este caso generar un transporte al alcance de todas las áreas que pudiéramos determinar en las clases sociales en México. Entonces, debemos identificar esas vulnerabilidades, esas oportunidades que hasta cierto punto nos otorga el propio mercado, y dentro del contexto histórico y dentro del contexto actual es entendible hasta cierto punto el punto donde sitúa el modelo de negocio hacia otros modelos de negocio, modelo de negocio privado y modelo de negocio gubernamental, que es el sector paraestatal. Hay que identificar las oportunidades, las desventajas que se pudieran tener en nuestra institución, en nuestra organización. A su vez debemos de generar esa planificación, esa implementación, esa estrategia para abordar los riesgos que pudiéramos afrontar dentro de las situaciones del contexto de nuestro modelo de negocio. Más adelante vamos a comentar en el punto 4 de lo que es el sistema de gestión de calidad, el contexto de una organización. Entonces hay que identificar esa estrategia para abordar los riesgos dentro de nuestro contexto actual, dentro del modelo de negocio conocido como aerolínea. Las estrategias efectivas para abordar riesgos incluyen la identificación detallada de posibles no conformidades. Puedo tener no conformidades generales conforme al contexto actual. Puedo tener no conformidades particulares. En este caso, qué vulnerabilidades pudiera encontrar en el área de mantenimiento, operaciones, etcétera, etcétera, en todos los procesos que yo tenga dentro de mi organización. Esas posibles no conformidades nos llevan al riesgo de la evaluación de sus propios efectos. Esto permite a las organizaciones establecer planes claros y coherentes para mitigar lo antes posible que se materialicen los propios riesgos. Entonces, si yo identifico las no conformidades me van a llevar a tener ese modelo sano de negocio para poderme anticipar, para ser proactivo en la situación de garantizar y abordar esos riesgos antes
de que lleguemos a un estado no deseado. Si a mí me hacen una auditoría por la autoridad aeronáutica y me denotan que mi manual general de mantenimiento tiene muchos hallazgos, mi manual general de operaciones tiene muchos hallazgos, debo de contrarrestar todos esos hallazgos, debo plantear una estrategia para contrarrestar todos esos hallazgos, todas esas no conformidades, porque al final de cuentas, en el grado de que yo atienda esas no conformidades, voy a tener un grado de sanidad en el proceso de análisis de riesgos y voy a evitar llegar a ese estado no deseado en el cual yo pongo en riesgo la propia empresa. Vamos a ver este pequeño video que nos habla un poquito más del concepto de gestión de riesgo. Déjenme copio el link. Vamos a conocer este video de gestión de riesgo para que nos llevemos un poquito más una visión de lo que es la gestión de riesgo aplicado en el sistema de gestión de calidad. Vamos a abrir nuestra presentación. Ser uno con nuestros hijos asegura una ruta para el futuro. HDI Seguros, tu compañía. ¿Estás buscando mejor trabajo? Déjame adivinar. Ya tienes tu título, tu currículum todo mono y te acabas de dar cuenta que te falta... Vamos a quitar los comerciales y vamos a poner nuestra... Ninguna empresa, sin importar su origen o tamaño, está exenta de sufrir algún tipo de riesgo que pueda afectar de forma directa o indirecta a sus actividades, su desarrollo o al cumplimiento de sus objetivos. Es por esto que es tan importante contar con un sistema de gestión de riesgos que permita actuar de manera eficaz con el fin de evitar consecuencias negativas que puedan poner en riesgo la continuidad del negocio. Para poder actuar eficazmente sobre un riesgo, primero debemos conocer bien qué es un riesgo y cómo podemos medirlo. El riesgo es inherente a cualquier actividad mercantil. Para conseguir sus objetivos, creación de valor, obtención de beneficios, continuidad de la actividad, la empresa debe asumir riesgos. El riesgo se define como la posibilidad de que se produzca un contratiempo o perjuicio sobre las personas o las cosas y se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan: la magnitud de la pérdida o impacto y la probabilidad de que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir. Con el fin de que las compañías puedan gestionar sus riesgos de una manera efectiva, la Organización Internacional de Normalización, ISO, publicó la ISO 31000, una guía internacional que ofrece directrices y principios para poner en marcha los sistemas de gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos es el conjunto de actividades que se ponen en marcha para seguir y controlar los riesgos a los que se enfrentan las compañías. El punto central de esta metodología es la cuantificación del riesgo y para eso deben analizarse los dos parámetros clave que definen un riesgo: probabilidad e impacto. Probabilidad es la posibilidad de que un riesgo pueda ocurrir durante el transcurso de la actividad que desarrolla la empresa. Impacto, que puede ser cualitativo o cuantitativo, es el conjunto de consecuencias que origina un riesgo si llegara a presentarse, es decir, el efecto adverso de la materialización de riesgo. Ambas variables se cuantifican para establecer una graduación del valor del riesgo. Habitualmente se determinan escalas cualitativas genéricas del riesgo: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo, o escalas numéricas aproximadas, del 1 al 5. La representación gráfica de los riesgos en unos ejes X, Y de probabilidad y de impacto nos ayuda a generar el mapa de calor o mapa de riesgos de la empresa. Una vez cuantificados los riesgos, debemos contrastar la adecuación de los riesgos que afronta la empresa con el nivel de riesgo que desea asumir. Es decir, se deben definir límites o zonas dentro de ese gráfico que nos ayuden a saber el tipo de acción a llevar a cabo con cada riesgo. Para ello debemos establecer apetito de riesgo. Es el riesgo que está dispuesto a aceptar la empresa para poder alcanzar los objetivos que se plantea. Lo decide cada organización. Tolerancia al riesgo.
se define como el nivel aceptable de variación en los resultados o actuaciones de la compañía relativas a la consecución o logro de sus objetivos. Es la cantidad máxima de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar para lograr su objetivo. Capacidad de riesgo. Hace referencia a la cantidad y tipo de riesgo máximo que una organización es capaz de soportar en la persecución de sus objetivos. Para entender estos conceptos, imaginemos un vehículo que por sus características técnicas es capaz de circular a 180 km por hora. Por la capacidad del conductor y las condiciones meteorológicas, toleraría circular a 150 km hora. Y para llegar de forma segura y en un tiempo adecuado, respetando los límites establecidos, el conductor decide viajar a 120 km hora. Este sería el apetito al riesgo. Estos tres parámetros, apetito, tolerancia y capacidad, que suelen representarse a través de colores, son los que van a definir y establecer en el mapa de riesgos de la empresa las acciones a llevar a cabo con cada uno de los riesgos identificados. Para llevar a cabo este análisis correctamente se establecen una serie de etapas. Estas etapas son las que componen el proceso de gestión de riesgos y son: 1. Identificación. Se trata de descubrir los riesgos y definirlos con detalle y en un formato estructurado. En esta etapa debe darse respuestas a preguntas como: ¿qué área se puede ver afectada por el riesgo? ¿De qué forma lo afecta? ¿Qué consecuencias trae al área y a la organización en general? 2. Evaluación. Los riesgos son evaluados y cuantificados en cuanto a probabilidad e impacto de ocurrencia. 3. Tratamiento. Consiste en seleccionar y ampliar las medidas más adecuadas con el fin de poder modificar el riesgo. Esto requiere la elaboración de un plan de acción para prevenir, reducir o transferir el riesgo. 4. Monitorización. Un proceso continuo de revisión para una gestión de riesgos proactiva, reevaluando los riesgos y monitorizando la situación de los tratamientos y controles implementados. Para elegir la estrategia más correcta con la que hacer frente al riesgo en cada caso concreto, se debe analizar, por un lado, el coste de cada una de las diferentes medidas que podríamos adoptar para reducir el riesgo. Por otro lado, se deben cuantificar las posibles pérdidas que derivarían de la no adopción de medidas contra el riesgo. Dependiendo, por tanto, del tipo de riesgo al que se enfrente y de la situación y características en que se encuentre la empresa, se debe elegir la estrategia de riesgos más adecuada. Las 4 alternativas más relevantes para tratar los riesgos son: 1. Reducir el riesgo. Busca modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes en su origen, minimizando la probabilidad de que el acontecimiento no deseado se materialice y su impacto en caso de que llegara a ocurrir. Como ejemplo, destacamos algunas medidas de control: preventivas, manuales de procesos y procedimientos, formación continua, etc. Detectivas, indicadores de riesgo, sensores de humo, alarmas, etc. Correctivas, plan de emergencias, procedimiento de actuación en caso de emergencia, extintores, copias de seguridad, etc. 2. Compartir o transferir el riesgo. Pretende transferir el riesgo a otra compañía. El ejemplo más común es la suscripción de una póliza de seguros con cobertura para el riesgo que se desea transferir. 3. Eliminar el riesgo. Se logra eliminando una actividad, un procedimiento o un proceso que puede ser la causa del incidente o modificándolos de tal forma que se elimine el riesgo. 4. Aceptar el riesgo. Cuando las acciones necesarias para eliminar un riesgo tienen un coste demasiado alto, superior a las consecuencias previstas de la ocurrencia del incidente, conviene pensar en la posibilidad de convivir con el riesgo y minimizar su impacto. El resultado del análisis se concreta en un plan de acción o tratamiento, es decir, la selección y justificación de una o varias opciones de tratamiento para cada riesgo identificado establecido, siempre en base a la priorización de acciones a llevar a cabo en función de la ubicación de los riesgos en el mapa de riesgos.
La gestión de riesgos se concibe como una herramienta para apoyar a la empresa en la toma de decisiones de forma proactiva. Se aplica en el establecimiento de estrategias de toda la empresa y nos ayuda a proporcionar una seguridad e integridad razonable referente al logro de objetivos establecidos. Entonces, de esa manera, pues nosotros Nueva modelo cero, 0% alcohol. de gestión de riesgo. Al final de cuentas, parte de la estrategia de abordar los riesgos es poder mitigar. Todo modelo de negocio va a tener riesgos. Si nosotros pudiéramos analizar de forma inmediata el contexto que maneja, en este caso, nuestra empresa mexicana de aviación, recordamos qué beneficios pudiéramos tener en hacer un convenio con otra aerolínea para poder obtener aeronaves a corto plazo. ¿Qué desventajas pudiéramos tener? Trabajar de forma colaborativa con otra aerolínea. Es la gestión de riesgos, qué beneficios, qué desventajas. Hay que identificar ese riesgo, hay que darle tratamiento al riesgo, hay que monitorear el propio riesgo, hay que codificar las posibles pérdidas que pudieran atenderse en el análisis de riesgo. Recordemos, al final de cuentas, la gestión de riesgo va de la mano de los propios procesos. Recordemos que dentro de los procesos, pues tenemos cada uno de estos procesos, pues tiene un líder encargado y comprometido para entregar esos resultados. Debemos de analizar la cultura que tenemos en este caso, la cultura de seguridad, la cultura de la aviación que nosotros debemos de seguir dentro de los parámetros establecidos para la identificación de los riesgos. Hace poco platicaba con algunos compañeros, algunos jefes, algunos compañeros nos comentaban, y de hecho al inicio del curso nosotros manejamos esa inquietud. No es lo mismo el sector de la aviación militar a la aviación civil. Son dos enfoques completamente distintos. Platicaba con un piloto militar, me comentaba, nosotros tenemos que cumplir misiones, y en este caso, si yo tengo que desplazarme de Mazatlán a México y en el vuelo me sale una falla del sistema, pues yo tengo que cumplir la misión, así deje en un grado de vulnerabilidad la propia aeronavegabilidad, la propia aeronave. El objetivo es cumplir la misión. Permítame un ratito. Si nosotros resaltamos estos dos aspectos, los aspectos culturales, también debemos de analizar el punto de transición entre el enfoque cultural militar al enfoque cultural civil. Recordemos, el modelo de aviación civil ya está estructurado, ya está establecido. No es lo mismo exigirle a un piloto militar el cumplimiento de la misión a un piloto civil. En este caso, si nosotros tuviéramos esa falla en esta misma situación, pues él tiene que apegarse a la lista de equipo mínimo, y si la lista de equipo mínimo establece que esa falla es un no-go, pues desafortunadamente no podemos continuar en el mismo vuelo. Entonces es importante resaltar esos aspectos culturales, hasta qué punto también nos pueden entregar ese nivel de riesgo en el aspecto de la toma de decisiones y la identificación de los propios procesos. Al final de cuentas, recordemos que el sistema de gestión de calidad es una retroalimentación a conciencia de las propias instituciones por medio de sus auditorías en los puntos que nosotros nos estamos quedando carentes en el aspecto de las áreas de oportunidad
de las no conformidades, de los hallazgos, para poder generar esa mejora continua, que al final de cuentas es lograr esos objetivos estratégicos por cada uno de los procesos que tengamos dentro de la institución. Entonces es importante, si nosotros cumplimos dentro de la institución esos procesos estratégicos, vamos a llegar a cumplir ese proceso organizacional a nivel institución, y de esa manera pues nosotros vamos a garantizar la propia seguridad en la propia operación, pero también a su vez vamos a garantizar de negocio dentro de la propia organización. Dentro de las acciones preventivas que nosotros debemos de tomar, es tomar esas acciones para evitar que nosotros estemos en riesgo de forma constante, más aún si son riesgos potenciales, más aún si son no conformidades potenciales que sí nos llevan al grado de inseguridad. Esto implica que no solo la identificación de los riesgos, sino también la creación de un proceso para determinar tomas de medidas antes de que las no conformidades afecten la calidad del servicio o producto. Si a mí ya me comentaron que yo tengo una serie de hallazgos dentro de la metodología de mi manual general de mantenimiento, mi manual general de operaciones, pues todas esas no conformidades me pueden llevar a un estado no deseado. En algún punto puedo vulnerar el aspecto de la aeronavegabilidad de mi propia aeronave, puedo vulnerar los aspectos operativos dentro de mi propia aeronave, que me pueden llevar a un accidente, un incidente, que es lo más catastrófico que nos pudiera pasar dentro del sistema de gestión de calidad y dentro de nuestro modelo de negocio como aerolínea. Y al final de cuentas pues nos va a cobrar factura en las propias consecuencias. Tenemos que tener esas acciones preventivas muy presentes, analizar esas no conformidades, esos no hallazgos, esos hallazgos como tal. El análisis de cualquier no conformidad que ocurra es esencial para entender todas las causas, tomar acciones, por qué nos falta esta información, por qué tenemos incompleto el manual general de mantenimiento, por dar un ejemplo, por qué tenemos incompleto los procedimientos establecidos en el propio manual de mantenimiento de aeronaves, tomar las acciones adecuadas para prevenir la recurrencia, asegurar que la organización aprenda y mejore continuamente el fortalecimiento de su propio sistema de gestión de seguridad. La eficacia del sistema de gestión de seguridad pues va a depender del análisis de todos estos riesgos, de todo este sistema de gestión basado en los propios riesgos, en el modelo PHBA, en el modelo de planificar, hacer, verificar y actuar. La eficacia del sistema de gestión de calidad va a estar basada en los riesgos identificados para poderlos mitigar conforme a sus respectivas no conformidades. Antes que lleguemos a ese estado no deseado, la mejora continua de la eficacia y el sistema de gestión de calidad va a fomentar una cultura de proactividad en la propia organización. Al final de cuentas vamos a cumplir nuestro objetivo, que es administrar la calidad. La integración del pensamiento basado en riesgos establece una base para la mejora continua al permitir a las organizaciones adaptarse a cambios y oportunidades, logrando resultados sostenibles a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. La mejora continua, al final de cuentas, es el objetivo que nosotros buscamos. Dentro del impacto de la productividad, al abordar tanto riesgos como oportunidades, las organizaciones pueden aumentar la propia productividad, reducir los desperdicios, mejorar la satisfacción del cliente, contribuyendo hacia un crecimiento sostenible. En el ejemplo que no nos cansamos de decir, si yo tengo no conformidades en el manual general de mantenimiento, lógicamente voy a afectar la productividad. Si yo de forma constante me están saliendo fallas por la mala planeación o programación en el mantenimiento, voy a deteriorar esa satisfacción del cliente, como dejando inoperativa las aeronaves, demorando los vuelos, en este caso cancelando vuelos. Entonces, lógicamente, pues no estamos contribuyendo al crecimiento sostenible de la propia empresa. Entonces, no atender los riesgos, no mitigarlos, tiene un alto impacto en la propia productividad de la empresa.
hasta aquí pues tomaríamos lo que es el tema de gestión de riesgos. Vamos a dejar una actividad como tarea. Realmente hemos comentado del sistema de gestión de riesgos y lo que es el modelo PHBA.